Muy buenas noches, estamos aquí una vez más en Está pasando ambientalismo popular por EVA TV y si me ven sola aquí sentada en este escritorio es porque estoy solita, igualmente estoy aquí con mi compañero compostero Sabino para hacer otro capítulo más de este programa de ambiente que por lo pronto está teniendo algunas dificultades concretas, como por ejemplo nuestra amiga Leticia Martínez está volviendo de Estados Unidos, en donde se acaba de votar no solo a través del Consejo Electoral, sino también a través del voto popular al futuro presidente de una de las potencias más importantes del mundo, negador del cambio climático. Así que desde este humilde espacio vamos a hacer un espacio de resistencia, un espacio de lucha y también de conocimiento y de aprendizaje. ¿Por qué vamos a estar hablando de esto? Porque, bueno, justamente la semana pasada estuvimos todos muy conmocionados por las imágenes que nos llegaban desde España a partir de este fenómeno que aprendimos, que se llama Dana, que no sabíamos que existía con ese nombre y que ahora estamos viendo que está trayendo otros problemas políticos. ¿Por qué? Porque es como decimos nosotros aquí, el ambiente es político. Nuestra vida, nuestra supervivencia en este planeta es política. Y bueno, acaba de haber un suceso político trascendental en ese país del norte, en Estados Unidos, de donde está regresando nuestra queridísima amiga Leti Martínez, de haber cubierto, haber trabajado periodísticamente allí unos días extenuantes, pero bueno, nosotros aquí le hacemos el aguante y además la esperamos con mucha ansia justamente porque queremos saber qué fue lo que empezó a surgir en lo que nos toca a nosotros, que es esta cuestión de la lucha por el ambiente. Hoy les traigo un dato preocupante, así como es este que les acabo de comentar, que no es un dato desconocido para nadie, pero este me parece que sí es bastante desconocido y sobre todo preocupante porque hasta ahora nosotros creíamos que teníamos cierto changüí, cierto crédito, cierta posibilidad de manejar el calentamiento global. Bueno, no, se nos acabó el crédito, señora, señor. ¿Sabe qué? Preste atención a este datito. Este año, ahora, el 2024, va a ser el año más cálido registrado jamás desde la era preindustrial hasta el momento. Estamos hablando de un aumento de 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles anteriores. Esta cifra era la que estaba establecida como límite ideal alcanzado en el Acuerdo de París. ¿Se acuerdan el Acuerdo de París? Sin embargo, este límite se alcanzó en tiempo récord, por lo tanto, esto está confirmado como tendencia por el Observatorio Europeo Copernicus. Así que este año 2024, señora, señor, si usted siente calor, no es usted, es el cambio climático. Llegamos al límite de lo que se había establecido como en el Acuerdo de París como temperatura máxima, medido siempre en grados centígrados. Y esto es lo que estamos viendo del otro lado en Europa, en momentos en donde el calentamiento global produce los fenómenos extremos que vemos allí, pero también lo vemos en nuestro país, sobre todo porque el Servicio Meteorológico Argentino ya advierte que este verano, que estamos ahora próximos a vivir, cuando se nos termine esta primavera, va a ser el más intenso de los últimos años, acompañado con sequía, o sea, calor y sequía. Desesperante, es un poco temeraria el panorama. De igual modo, estamos aquí para tomar conciencia, para aprender, no te digo para
revertir, pero por ahí para morigerar y para poder saber cuáles son las medidas concretas que nosotros desde el sur del mundo podemos empezar a reclamar como políticas públicas para nuestro país, pero también para el resto del planeta. Y para hablar de eso, porque si yo me preocupo, se preocupan ustedes, del otro lado nos preocupamos todos, pero necesitamos para eso, para entender, tener información, estamos comunicadas y comunicados con Ana Julia Aneise. Ella es investigadora de energía de la Fundación Fundar, un centro de investigación y diseño de políticas públicas. También es licenciada en Economía y Derecho del Cambio Climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestranda en Desarrollo Energético Sustentable por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hola, Ana Julia, ¿cómo estás? Jimena Fuertes te saluda. Acabamos de dar un panorama un poco desalentador, pero por otro lado, nada, es mejor saberlo a no saberlo. ¿Es verdad que se nos viene el peor verano en años, tal como anuncia el Servicio Meteorológico Nacional? Sí, efectivamente hay buenos motivos para creer que este verano va a ser un verano difícil, más caluroso que lo habitual, con olas de calor y también escasas lluvias. Esto es algo que de todos modos venimos viendo, ¿no?, en los sucesivos veranos anteriores y que Sí. justamente tiene que ver con que, bueno, en la medida en que se recrudece el cambio climático, empezamos a ver fenómenos que, si bien siempre ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires o en el conjunto del territorio nacional, a medida de que avanza este fenómeno se vuelve cada vez más frecuente y más intenso. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cambio climático, porque muchas veces se dice, bueno, no sé, si el verano siguiente es un poco menos cálido, se piensa que eso de alguna manera es una evidencia en contra del avance del cambio climático. Y hay que entender que, o muchas veces se dice en broma, este se va a ser el verano más fresco del resto de tu vida. Y no es que es así, sino que el avance del cambio climático no es tan lineal. Y lo que sí sabemos es que hay determinados fenómenos climáticos que son típicos de ciertas regiones, pero que en la medida en que avanza este problema se vuelve cada vez más frecuente y más intenso. Entonces lo que podemos esperar es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde siempre hubo a veces 1 o 2 días de calor muy fuerte y que eso generaba un pico en la demanda de energía y eso también estresaba el sistema y generaba peligro de corte de luz, bueno, eso que antes era como excepcional 1 o 2 días en el verano, ahora es cada vez más intenso y por eso es que es tan importante, bueno, tener en cuenta esto y adaptarnos a este nuevo contexto más adverso. Y vos decís adaptarnos. ¿Qué sería adaptarnos en este contexto? ¿Poner más aires acondicionados? Bueno, la adaptación es un ámbito y, digamos, incluye una cantidad de medidas enorme, ¿no? Desde lo que uno puede hacer a nivel individual hasta las políticas públicas que deberíamos exigirle a los estados municipales, provinciales y el Estado nacional. Por lo pronto, hay un fenómeno muy claro en las ciudades que tiene que ver con el fenómeno de la isla de calor, que ustedes lo habrán notado que, bueno, muchas veces en los centros urbanos hace más calor que afuera. Y por Claro. eso se habla mucho sobre la importancia de los espacios verdes, pero no solamente de las plazas, sino de la plantación de árboles o muchas veces de intervenir a las calles para intentar retirar un poco a los autos y favorecer el espacio verde. Es algo que a veces incluso genera como cierta resistencia de parte de los vecinos, pero que es importante entender que forma parte de las medidas para intentar bajar un poco las temperaturas de las ciudades en estos contextos de tanto calor. Después, obviamente, preparar el sistema energético, ¿no?, para estos picos de demanda, y ahí es importante desde el costado individual entender que, bueno, las medidas de eficiencia energética y el uso racional de la energía en estos momentos de tanta demanda se vuelve especialmente crítico. Poner el aire acondicionado en 24, intentar que en el momento de más calor, no sé, a las 2, 3 de la tarde, en esos días muy tórridos, bueno, usar la menor cantidad de artefactos eléctricos posibles, porque para que dimensionemos, digamos, invertir en un sistema eléctrico que esté preparado para enfrentar esos picos de demanda es muy caro, porque hay máquinas por ahí que las tenés funcionando solamente en esos días del año tan calurosos. Y entonces, digamos, no solamente implica un estrés sobre el sistema, sino que el costo de la energía aumenta si nosotros no hacemos un uso más racional de la energía e intentamos disminuir
digamos, el uso en esos momentos. Entonces, bueno, aire acondicionado obviamente se instala cada vez más y es razonable que así sea, pero es importante hacer un uso consciente en donde no lo pongamos a más de 24 grados, donde no lo prendamos si no hace falta hacerlo. Y después, obviamente, las medidas de adaptación también incluyen cosas mucho más estructurales, ¿no? Como obras de infraestructura para prevenir inundaciones, obras de riego para contrarrestar las sequías, y eso lo vimos muy claro con la catástrofe de España, ¿no? Claro. En donde claramente hay un ecosistema de medidas que son necesarias empezar a tomar en estos contextos y donde por ahí, de vuelta, fenómenos que eran atípicos, que tal vez había una inundación cada tanto en una región, bueno, ahora se ve que la intensidad es mucho mayor y tal vez la frecuencia también lo sea. Entonces, sistemas de alerta temprana, obras de infraestructura, incluso, digamos, el corrimiento de comunidades que se asientan en zonas inundables, que es lo que pasó en España en parte también. Bueno, es un mundo que está cambiando por todos lados y que claramente no es un único sector o una única acción la que hace falta, sino un trabajo mancomunado de todos, ¿no? Incluso el sector privado y la sociedad civil en general, y por eso es un desafío tan complejo. Ahora, uno suele tomar conciencia de esto cuando pasan cuando pasan las tragedias o cuando cuando viene el verano y nos agarra la desesperación. Como ciudadanos individuales, además de poner el aire acondicionado en 24. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Reclamar que te pongan un árbol en tu vereda, llenar la terraza de plantas, desde la individualidad. Después vamos a lo más complejo. No, desde la individualidad la verdad que es muy limitado lo que se puede hacer. Las recomendaciones típicas del Servicio Meteorológico Nacional son no hacer actividad física o salir o exponerse mucho al sol en esos días muy calurosos, intentar estar en la sombra, hidratarse mucho, tener particular cuidado con los niños y los adultos mayores, pero bueno, la realidad es que individualmente es difícil como estos problemas. Como que, bueno, uno puede tomar ciertas medidas, pero sí el rol de la exigencia hacia la política pública empieza a cobrar más importancia porque individualmente es limitado lo que uno puede hacer. Sí, tal vez decir, che, se hace mucho calor y cortaron la luz, bueno, tal vez moverse a un lugar en donde haya aire acondicionado, un shopping, un algo, que de hecho es algo que se hace mucho en las ciudades cuando empieza a hacer más calor, se hacen los centros acondicionados, que es como si fuera un parque, claro, pero un espacio público acondicionado, porque a eso estamos llegando ya, la necesidad de garantizar un espacio acondicionado, sobre todo para eso, para niños y adultos mayores en contextos de olas de calor. Entonces esto es algo que realmente no hay que subestimarlo, que no es como los calores que por ahí podíamos pensar, no sé, hace 20 años, ahora realmente la situación es mucho más crítica en términos también de salud. Y a nivel más estructural, o sea, me cuesta pasar el cambio desde lo más chico a lo más grande. Digo, algo en el medio tiene que haber, porque si no es como, bueno, no sé, acaba de ganar Trump, que niega el cambio climático. En nuestro país también hay un gobierno que niega el cambio climático, por lo tanto no se van a tomar medidas concretas porque no consideran que exista. En el medio, ¿qué hay? No, está la sociedad civil, las organizaciones y no mucho más. Sí, pero creo que para no caer en el desánimo también es importante entender que estas medidas de adaptación al cambio climático pueden tomar formas muy diversas y que en muchos casos incluso son medidas que se puede pensar de desarrollo en términos más amplios, ¿no? Y en muchos casos, digamos, la sociedad civil, digamos, estamos en un momento complejo en general para demandar el accionar de los diferentes estados en diferentes ámbitos, ¿no? Eso está claro. Sí. Pero no hay que pensar que, bueno, las políticas de cambio climático son unas muy especializadas y muy concretas y que si al gobierno no le importa no hay forma de que avance en ningún sentido en medidas que ayuden a mitigarlo o en adaptarnos, ¿no? Claramente lo que tiene que ver a nivel local es
claramente código urbanístico y, digamos, lo que tiene que ver con adaptar a las ciudades a poder bajar sus temperaturas, sobre todo en estos momentos de calor tan tórrido. Y a nivel, si se quiere, más nacional, es importante los sistemas de alerta temprana, tener información, porque muchas veces la información, digamos, de las grandes organizaciones climáticas no llega a tener un detalle a nivel de cada ciudad o de cada barrio, y esa información es muy valiosa para los gobiernos también para poder prever, bueno, cómo enfrentar estas circunstancias en particular. Entonces ahí también, bueno, el Sistema Científico y Tecnológico Nacional, que uno podría pensar no tiene nada que ver con el cambio climático a priori, tiene todo que ver, porque fortalecer ese tipo de instituciones nos brinda más información para justamente poder prever y avisar y alertar a la población de, che, bueno, estos días es importante que tengas estas precauciones. Después, las obras de infraestructura, y ahí, digamos, la crisis de la obra pública también de alguna manera se vincula a la adaptación al cambio climático, la urbanización de los barrios populares. Esa es una cuestión fundamental, porque pensemos que en Argentina la mitad de los barrios populares se asientan en territorios inundables. Entonces, en una situación de inundación, esos sectores son los que principalmente se van a ver afectados. Y después todas las políticas que tengan que ver con acercar centros de salud a las diferentes comunidades también ayudan y son una medida de adaptación, porque otra de las consecuencias del cambio climático es que incrementan enfermedades como el dengue, que vemos que de repente eso en la ciudad de Buenos Aires es muy habitual y antes no lo era tanto, no lo era con tanta intensidad, y lo mismo en otras regiones. Entonces, es un tema súper transversal. Entonces creo que hay que pensar problema por problema, y la demanda tiene que ir hacia ese tema en particular, ¿no? Que no corten el servicio eléctrico en días de mucho calor, es una demanda súper clara, y si bien está vinculada a la problemática del cambio climático, la trasciende, y lo mismo con un sistema de salud, un sistema científico-tecnológico nacional que esté financiado. Son temas súper transversales, y bueno, si bien es un momento difícil para el accionar público, no hay que pensar que es solamente un tema ambiental, sino que está transversal a todas las áreas. Claro, porque si te lo pones a pensar, entonces que no te corten el servicio eléctrico, tal como ya adelantaron las autoridades de nuestro país, también tiene que ver con exigir un derecho que va a pasar a ser un derecho humano. O sea, tener electricidad. O sea, está directamente relacionado con la posibilidad de mantener tu vida. Completamente, y ahí es interesante pensar que hay una discusión en torno a cuál es el rol del Estado también en eso, porque hay muchas horas de infraestructura que son muy necesarias para poder efectivamente incrementar la generación eléctrica del sistema eléctrico nacional, que requieren de, por ejemplo, más líneas de transmisión de alta tensión, ¿no? En Argentina tenemos un gran problema para efectivamente que se hagan las inversiones necesarias para incrementar esas líneas de transporte y que efectivamente poder incrementar la generación, por ejemplo, de energías renovables. Y ahí, bueno, ¿quién va a financiar esas obras? Y desde la visión del gobierno nacional tienen que ser empresas privadas. Pero es un problema a nivel global, que muchas veces las empresas privadas no financian esas obras, y particularmente en el caso de Argentina es un panorama aún más complicado. Entonces es como que de alguna manera cada gobierno por ahí tiene una visión diferente sobre cómo se tienen que hacer determinadas obras, pero en el medio cada año es crítico, ¿no? Y este no es el primer verano de este gobierno, que uno podría decir, bueno, acaba de asumir y se enfrenta a un verano en el cual no podría haber tomado medidas previas, ¿no? Ya venimos de unos cuantos meses de gobierno y es llamativo que estén en un plan de contingencia cuando hubo tiempo para hacer inversiones para prever esta situación. Pero bueno, de parte de los usuarios sí es importante que, aunque el gobierno tiene muchísima responsabilidad en garantizar ese derecho, nosotros como usuarios tenemos que entender que la energía, digamos, no es lo que era antes, porque el sistema cada vez está más exigido y es más importante que nunca hacer un uso muy racional, sobre todo en estos días de tanto calor, ¿no?
Y esto que decías vos de el calor, las islas de calor que se producen en las grandes ciudades, se ve particularmente en la ciudad de Buenos Aires, bueno, también en Córdoba y en Rosario, pero bueno, es muy distinto a lo que se ve en, no sé, los municipios del conurbano o incluso en ciudades y pueblos del resto de las provincias de nuestro país. Ahí te hablo de vecinos y vecinas como sujetos políticos, ¿no? No solo como lo plantean algunas fuerzas, sino como personas que pueden asumir una demanda concreta. ¿Qué se le puede exigir al gobierno local? Al municipio, a tu ciudad, incluso bueno, a la ciudad de Buenos Aires, que no es no es un municipio, es una ciudad-estado, pero que será la más caliente del país, la más rica y la más caliente. Sí, completamente. Ahí, de vuelta, la planificación urbana es fundamental. Pensemos que, digamos, las ciudades están otra vez, o sea, en general se planifican con mucho tiempo, digamos, las obras de infraestructura son pensadas con mucho tiempo, o digamos, con mucho tiempo de antelación y que están pensadas para que duren mucho tiempo y son obras caras. Entonces hay mucho de lo que está pensado, no solamente en las ciudades, sino también en las localidades más pequeñas, que fue pensado para un clima que no cambiaba. Y de repente lo que estamos viendo en estos pasados 30 o 40 años es que estamos enfrentándonos a un contexto de cambio climático en donde las condiciones meteorológicas van a ser cada vez más adversas y eso implica, por un lado, identificar aquellas medidas fáciles, baratas, que se pueden hacer sin cambiar estructuralmente determinadas estructuras que por ahí es más caro hacerlo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, lo que tiene que ver de vuelta con plantar árboles, hacer peatonales tal vez calles que antes no lo eran, que eso es algo que se recontra puede hacer, digamos, recuperar el espacio público para los vecinos y en ese sentido la naturaleza puede ayudar a que eso suceda. Eso es beneficioso desde un montón de perspectivas, pero también desde la perspectiva de bajar las temperaturas de los centros urbanos. También hay otras medidas que son más llamativas tal vez, pero que en algunas ciudades las están implementando, como por ejemplo pintar los techos de blanco, porque ustedes saben que el blanco refleja el sol y hace que no se absorba tanto. Entonces, bueno, por ejemplo, en ciudades de India eso es algo que están implementando muchísimo. Y también, digamos, sí en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, muchas veces las obras no, digamos, se piensan para resolver problemas de aquí a 10 años, pero ahora cuando hacemos una obra tenemos que, digamos, tener una perspectiva muy transversal con, bueno, cuáles son las proyecciones climáticas de acá a 20 o 30 años, porque en definitiva esta obra no va a cambiar en ese tiempo y es importante tener en cuenta, bueno, cuáles son las proyecciones de cuánto va a subir el nivel del mar en esta determinada localidad. ¿Tiene sentido esta obra de infraestructura pensando en ese futuro o no? Y eso es un trabajo, digamos, que debería ser mancomunado, no solamente con el gobierno local, sino también con el gobierno nacional. Por eso es un desafío multinivel, porque muchas veces los gobiernos locales no tienen ni los recursos ni los equipos como para poder cruzar esa información. Entonces, creo que en la medida en que como ciudadanos empecemos a poder nombrar y identificar, bueno, que acá hay algo que es atípico, pero que va a ser cada vez más atípico y que va a cambiar, es necesario que los gobiernos locales tengan una respuesta ad hoc. Y ahí, bueno, hay un montón de municipios que están en la red argentina de municipios contra el cambio climático que tienen una experiencia súper rica en términos de armar planes de acción climática en las ciudades y compartirlo a otros municipios y digamos, a veces uno piensa que no se está avanzando nada, pero hay un montón de personas pensando y planificando en este sentido. Y también, sobre todo, bueno, prestar mucha atención a los niños y adultos mayores, pensar, bueno, cómo podemos establecer redes de cuidados en las comunidades y también desde los gobiernos locales para que en esos días en donde, como en la pandemia, ¿viste? Bueno, el que es más grande no puede hacer las compras, claro.
cuando está el COVID, bueno, cuando hay una ola de calor tampoco. Entonces, como empezar a adoptar esa situación por ahí más de contingencia como algo que va a ser más regular y que hace falta que toda la comunidad se adapte y que tenga sobre todo la información, porque muchas veces la información no llega y entonces la adaptación es más difícil. Ahora, esta red de municipios es clave porque son gobiernos locales, pero que pueden desde una coordinación exigir con mayor fuerza al gobierno nacional. Depende del nivel de compromiso también. Completamente, y muchas veces ya compartir información, compartir, che, ¿cómo hiciste vos para cruzar el área de infraestructura con este área nueva de cambio climático que por ahí recién está arrancando? Y esas son experiencias que se pueden compartir y que efectivamente eso está pasando en Argentina hace ya mucho tiempo. Esta red se llama RAMCC y tienen, digamos, manuales, las pueden buscar en internet también como con mucha información sobre qué se puede hacer a nivel local. También pensemos que para contrarrestar estos cortes de electricidad, muchos municipios y muchas provincias estimulan lo que es la generación distribuida, que diferentes edificios grandes, centros comerciales, barrios cerrados a veces, instalen su propia, por ejemplo, generación solar, que lo que les permite es tener energía que inyectan al sistema en determinados momentos y en otros momentos toman del sistema. Entonces, eso de alguna manera también descomprime la necesidad de por ahí, no sé, generar energía solar en el NOA o Cuyo, y que tiene que viajar por una infraestructura eléctrica hasta un centro urbano. Bueno, si vos lo tenés directamente más cercano, además de eventualmente amortizarlo y ahorrar tarifa de luz, también digamos, estás más prevenido ante posibles cortes y también ayudas a la comunidad de vecinos. Claro. Y muchos municipios y provincias están impulsando ese tipo de medidas que son fundamentales también para encontrarle la vuelta, ¿no? A estas situaciones donde, bueno, estamos en un país, como vos bien decías, que es del sur global, que no es un país desarrollado que tiene el nivel de recursos como para dar respuesta, digamos, en la magnitud en la que es necesario. E incluso a veces los países del norte global, como es España, vemos cómo hay fenómenos que son completamente desbordantes. Total. Y creo que eso debería como servirnos de experiencia para saber que en este nuevo planeta nadie está exento y que realmente es importante ser muy serios respecto a este tema y sobre todo evitar que entre dentro de una politización absurda, porque al igual que la pandemia, no es un tema de salud pública que debería tener a todos del mismo lado. Y la última, por ahí, para tener un panorama más, más a nivel global, ¿cómo ves la discusión a nivel global a partir de este triunfo de Trump de antes de ayer? ¿Estamos perdiendo la discusión o todavía hay posibilidad de que el debate siga vivo y se puedan tener en cuenta las posiciones de defensa del ambiente? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque pasa algo que es medio dual y paradójico, ¿no? Por un lado, la transición energética, las medidas tendientes a abordar el cambio climático, es como que ya son indetenibles. Eso ya es una fuerza que está avanzando y que de hecho en Argentina, por todos los problemas macroeconómicos a los que estamos sujetos, por ahí no ha logrado desarrollarse en toda su potencialidad, pero sí es algo que a nivel global ya incluso las petroleras se están volviendo empresas energéticas, entendiendo que, bueno, hay algo que va a transformarse de raíz en términos tecnológicos, en términos de las relaciones comerciales, económicas, financieras entre los países. Ahora bien, la gran duda, el gran problema es si esa transformación, que ya es indetenible, va a ser lo suficientemente rápida como para poder evitar las peores consecuencias del cambio climático. Y ahí está la discusión, porque los objetivos, digamos, las metas que es necesario cumplir para evitar que estos escenarios tan graves y distópicos se profundicen a un nivel que ya sea muy difícil incluso abordar por cualquier política pública, son muy exigentes. Requiere que las emisiones se reduzcan a la mitad para 2030. Ya estamos en 2024 entrando a 2025. Entonces, la realidad es que la gravedad de fenómenos como el de Trump
es que, digamos, no cabe duda de que Estados Unidos tiene su interés también en, digamos, dominar las tecnologías de los autos eléctricos, de las tecnologías renovables. Ellos también están avanzando muchísimo en ese sentido. Ahora, el ritmo natural del mercado, de los negocios que implican la transición energética, que los hay y son muchos, no es tan acelerado como aquellos tiempos que demandaría el planeta. Y en ese sentido sí estamos muy, muy complicados porque hoy en día estamos en una trayectoria de emisiones que es muchísimo más alta que la que necesitaríamos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que es este acuerdo global entre todos los países para limitar el calentamiento global. Entonces, en ese sentido, sí, el panorama es muy negativo, pero bueno, yo creo que esto ya pasó. Digamos, recordemos que Trump, cuando ganó la vez anterior, él también se retiró del Acuerdo de París y dijo que no iba a tener política climática, y aún así muchos estados individualmente también avanzaron, e incluso ahora con el gobierno de Biden se habían quedado tan atrás, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías limpias, que estaban perdiendo la competencia con China, y eso hizo que lanzaran este Inflation Reduction Act, que fue como un paquete tremendo de subsidios para impulsar la industrialización verde de Estados Unidos en respuesta a la competencia de China. Entonces ya no es solamente una cuestión ambiental, sino también comercial, y hay que ver cómo eso va a ser en el gobierno de Trump, que es un gran interrogante, ¿no? Hay quienes dicen, che, esto ya es tan buen negocio, por decirlo de alguna manera, que no se va a detener. Hay otros quienes dicen, no. Entonces estamos todos como muy expectantes, pero sí, la situación obviamente es complicada porque la ventana temporal para abordar este tema es estrecha. Bueno, Ana Julia, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me parece clarísimo todo el panorama que nos pintaste y ojalá sirva para empezar a tomar conciencia desde lo más micro hasta lo más macro. Y buenísimo toda la información que nos alcanzaste. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estábamos hablando con Ana Julia Aneise. Ella es investigadora de la Fundación Fundar y también licenciada en Economía y Derecho del Cambio Climático, para poder entender estas cuestiones que estamos atravesando como mundo, pero también como país, ya que este veranito, como habíamos adelantado, se viene más caluroso que los anteriores. Algunos tips concretos, algunas políticas macroeconómicas, un poquito de todo nos trajo nuestra entrevistada para aprender, tomar conciencia y también organizarnos y exigir a nuestras autoridades lo que nos corresponde como seres vivientes en este planeta, que para el caso es lo que somos. Pero, no se me vengan abajo, no queremos ser un programa bajón, por más que somos un programa de ambiente y por lo general algunas de las noticias suelen ser medio bajón. Pero esta vez vamos a tratar de agregar un poco de alegría, y la forma de agregar alegría en los programas de ambiente es agregar naturaleza. Señora, señor, ya mis compañeros aquí del programa me dicen la loca de la compostera, y como no quería ser la única loca de la compostera, vamos a hablar próximamente con un especialista, pero que no solo es especialista, sino también que es funcionario público, porque lo que queríamos dar cuenta es, el compostaje es una acción individual, más no individualista. ¿Por qué? Porque es algo que vos haces solito, en tu casa o en familia o con tus amigos, depende cuántas personas vivan en tu hogar, pero que en realidad lo que estás haciendo es dar vuelta una mala costumbre que tenemos. Todavía estamos tirando basura como si viviéramos en plena revolución industrial. Onda, la tiramos y la dejamos ahí, no sabemos más qué pasa. La ponemos adentro de una bolsita de plástico, bien como para que no permeabilice hacia afuera, y la llevamos hacia un basural a cielo abierto, y eso es algo que todavía está muy difícil de desarmar. Si bien hay políticas públicas en la provincia de Buenos Aires de desinstalación de estos basurales a cielo abierto, que no es que solamente hacen mal al ambiente como una cosa abstracta, hacen mal a la salud, hacen mal a los vecinos que viven en esos barrios, son vecinos que después incluso en las salitas o en los hospitales o en los centros de salud locales
el registro de enfermedades está directamente vinculado con el basural. También, además, es una cuestión de clase, porque justamente estos basurales están instalados en lugares donde la gente, donde se instala y vive a partir de tomas o a partir de instalaciones, de hecho, viven y se instalan en barrios populares. O sea, vos no vas a ver un basural al lado de una mansión, ves un basural al lado de un barrio popular. Entonces, también es una cuestión de clase. Por eso es importante empezar a tomar conciencia. Los gobiernos están pensando a cambiar su política pública al respecto del manejo de la basura, que puede realizarse de diferentes maneras. Estuvimos en nuestro programa hablando mucho de reciclaje, pero lo que nos interesa hoy es hablar del compostaje, o sea, ni siquiera llegar al reciclaje. ¿Por qué? Porque vos es algo que ni siquiera lo tenés que poner en circulación, lo dejás en tu propia casa haciéndose humus, la basura, la cáscara de la papa, la yerba, la cáscara de la fruta, las verduras que no usás, toda la comida orgánica no cocinada, o sea, no los ravioles no, el tronquito de la pizza que sobró no. La comida no cocinada va directamente a la compostera. También podés tirar ahí café, saquitos de té directamente, o sea, porque el saquito tiene papel, hilo, la bolsita, el té, todo eso de vuelta a la compostera. Y hay composteras muy chiquitas que las podés encontrar, o incluso vos la podés hacer en tu casa con tachos de pintura, para poner en espacios muy reducidos, en departamentos de 1 o 2 ambientes, en lugares hiperurbanizados, o tenés composteras un poco más grandes, o incluso tenés composteras o pozos orgánicos, ya si tenés un fondito y tenés la suerte de tener un poquito de verde en tu casa. Así que yo te lo recomiendo, vas a sumarle mucho al planeta, vas a sumarle mucho a tus plantas, porque después de ahí sacás un compost espectacular que te deja los jazmines y las rosas hermoso. Si querés lo regalás, si querés lo vendés, hacé lo que quieras con eso, pero reducís a la mitad la basura que se produce en tu casa. Si a eso le agregás el reciclado, o sea, separar cartones, papeles, plásticos, o envases de shampoo, de dentífrico o lo que sea, y también lo mandás al tacho de reciclado o directamente se lo das a los amigos cartoneros, ya con eso te queda casi nada de basura en tu casa, ¿me entendés? Y eso es algo que sí podés hacer, solito, solita, y además sumar a tus amigos y amigas a esta gran aventura que es el compostaje, amigos y amigas. Y para hablar de eso, pero no solo a nivel micro, como estuvimos hablando recién, sino ya pensando en una política pública que involucre al gobierno en semejante tarea de disminuir la cantidad de basura que todo el tiempo estamos emitiendo. Estamos comunicados con Sergio Magazzini. Él, además de ser licenciado en Ciencias Ambientales por la UBA, es director del área de Comunidades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto tiene a cargo el plan de compostaje. Hola Sergio, ¿cómo estás? Jimena Fuertes te saluda aquí de Está Pasando Ambientalismo Popular. Hola Jimena, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Acá estaba haciendo un poco de adoctrinamiento compostajeril para que más personas se sumen a esta maravillosa tarea, porque para que sepan, una vez que empezás a hacer compostaje, entras en una. O sea, es un viaje de ida, de esa no volvés, porque es como que el hecho mismo de hacerlo te hace tomar conciencia. Ustedes, desde el ministerio, ¿cómo lo están trabajando? Bueno, el programa provincial de compostaje surge junto con el ministerio en las primeras semanas del 2022. Creamos este programa, un poco lo que vos venías mencionando recién, ¿no? Poder acompañar desde el Estado esta reducción de los residuos orgánicos que tiene múltiples impactos, ¿no? Porque no es solo acompañar para reducir lo que generamos en casa porque queremos cuidar el ambiente o cuidar nuestro jardín, sino que
los orgánicos, separar los reciclables y disponer finalmente lo que es la basura, empezamos a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Empezamos a preguntarnos de lo que estamos comprando, el packaging, Uy, tenemos problemas de conectividad, qué lástima, porque estaba súper interesada, porque veo que estábamos coincidiendo en esto de que además de poder hacer el compostaje en casa, empezás a preguntarte y empezás a cuestionarte qué es lo que vas a hacer con el paquete de galletitas que te acabas de comer. Es de plástico, no lo podés compostar. ¿Dónde lo tiro? A la basura, va a ir de vuelta al ambiente, se va a tener que esperar miles de años a que se biodegrade. ¿Qué hacemos con ese papelito que está medio sucio, medio limpio, que conviene lavarlo o no conviene lavarlo? Aquí una de nuestras entrevistadas nos explicaba que muchas veces, si no podemos terminar de lavar un envase que vamos a tirar, lo que conviene es cerrarlo lo más herméticamente posible y ahí sí mandarlo a algún lugar de reciclado, pero bien cerradito para que la sustancia, el producto que tiene adentro no ensucie el resto de los demás reciclables. No se le dice basura, se le dice reciclable, que es lo que vamos a hacer con cada una de las cosas que desechamos en casa. Y después también, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad, el intendente, la intendenta, el jefe de gobierno de nuestra ciudad con nuestra basura? Porque una de las cosas que vemos es que, como nos comentaba una de las especialistas que trajimos aquí en nuestro programa, claro, están yendo y viniendo camiones desde las grandes ciudades hacia la periferia para depositar allí la basura. Bueno, eso también está dejando una huella de carbono, eso también nos está complicando la vida. Por eso muchas de las cuestiones que trabajamos acá está directamente relacionada con la economía popular, que está a su vez directamente relacionada con la economía circular. Por eso, desde aquí promovemos el compostaje y desde aquí promovemos el reciclaje. Ahora, solitos en nuestra vida no se puede, necesitamos de gobiernos que acompañen esta acción que ya empezó, ya está creciendo cada vez más, por lo menos las grandes ciudades, pero también es importante que, como decíamos, los gobiernos se hagan cargo. Les voy a traer un par de actividades para este fin de semana, como siempre, porque además de tirarles bajones, nosotros queremos que se vayan contentos de aquí desde Ambientalismo Popular Está Pasando. Tenemos muchas actividades para este fin de semana. Este sábado 9, hay Feria Verde en José Cepaz. Estamos allí en el Jardín Botánico Municipal Florencio Malatesta. Qué lindo tener un jardín botánico municipal. Allí en la calle del predio de la Quinta Devoto, en la ruta provincial 200, en Marcos Paz. Ese jardín cumple una función fundamental en la conservación de la biodiversidad, porque muchas de las especies que van a encontrar allí en la parquización, así se dice, pertenecen a las especies nativas. Esta Feria Verde se va a hacer en el marco del aniversario del Jardín Botánico y va a haber stand de productores y emprendedores agroecológicos. También va a haber un ballet folclórico municipal para ir a pasarla bien y bailar un rato, para presentar danzas folclóricas y también va a haber una charla de los veteranos de Malvinas y por último un ciclo de lecturas de leyendas nativas junto a la Biblioteca de la Tierra. Así que y esto es muy importante también, va a haber entrega de plantines hortícolas y taller de huerta
producido en articulación con el INTA. Así que si van, se llevan de todo. Se llevan un plantín, pueden hacer taller de huerta, pueden bailar y además pueden estar en contacto con las especies nativas. ¿Dónde va a ser esto? Como les digo, en la localidad de Marcos Paz, el Jardín Botánico Municipal, que está en el predio de la Quinta Devoto 43.772 en la ruta provincial 200. Esto este fin de semana, sábado 9. A ver si podemos comunicarnos de vuelta con nuestro entrevistado. Sergio, ¿estás allí? Acá estoy, ahí te escucho mejor. Mejor, menos mal, cambiaste de lugar. Ahí veo. Sí, sí. Buenísimo. No, estábamos hablando de que si empezás a compostar entras en una y que después no volvés. Sí. Empezás a preguntarte un montón de cosas, no solo si la cáscara de banana se recicla o no, se composta o no, sino que empezás a preguntar, bueno, el tema de el packaging. Ay, ahí andamos más o menos de señal, vos dale, ¿no? Vos dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, vos seguí. Bien. Nos empezamos a preguntar un montón de cosas, ¿no? Sobre los residuos, que quizás quien no composta saca la bolsa negra a la calle y de ahí nos desentendemos completamente de lo que pasa y a través del compostaje podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos cómo se gestionan esos residuos? Y hay un montón de preguntas que nos podemos empezar a hacer y que le empezamos a encontrar respuestas. Por eso desde el Ministerio acompañamos con esta popularización de la práctica del compostaje. Porque si bien se arranca como algo quizás individual, nos permite repensar y problematizar la gestión de los residuos. ¿Y cómo es que hacen ese acompañamiento? ¿Con talleres? ¿Cómo lo laburan? Por un lado, adquirimos ya al inicio del que entregamos tanto a vecinos como a distintas organizaciones y a los municipios, composteras domiciliarias y composteras comunitarias, que en este caso las comunitarias son de 450 litros. Además, bueno, acompañamos con lo que son talleres presenciales, tenemos un taller virtual también que cada 2 meses más o menos vamos habilitando las inscripciones y es un taller que lo pueden ir siguiendo por las redes del Ministerio de Ambiente y son 2 clases autoasistidas y virtuales. Y también tenemos lo que es la parte de formación de formadores, ¿no? El acompañamiento a las maestras, a los docentes. Un curso de formación docente de puntaje en donde abordamos el tema del compostaje también. A eso me interesa. ¿Y eso se da en todas las escuelas o solo en las escuelas que tienen la inquietud? Ahí lo vamos abriendo por municipios. Este año arrancamos en Bransen. Ay, qué entrecortado que está nuestra comunicación. Por Bransen. ¿Ahí me escuchan? Sí. En Bransen, Chacabuco, vamos abriendo por municipios, Azul, Olavarría. Ahora estamos con Mercedes, que es la última edición que hicimos. Y bueno, nos estamos preparando. ¡Oh, qué inconveniente! Sí, tenemos muchos inconvenientes de comunicación. Sergio, qué lástima. Vamos a ver si podemos en algún momento invitarte y que vengas acá porque la verdad nos parece central este tema, sobre todo porque, como decíamos, es una acción individual más no individualista y el hecho de que ya empiecen a laburarlo desde los colegios es estructural. Me parece que es clave, así que vamos a invitarlo a Sergio porque no pudimos escuchar muy entrecortado lo que tenía para decirnos y la verdad es que nos parece muy valioso todo lo que puede aportar desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente con respecto al compostaje. Les tengo 2 chivitos breves más y ya nos vamos porque se nos voló el programa de hoy, pero la verdad es que no quiero que se lo pierdan. Semillas agroecológicas para vecinos y vecinas de Lomas. Estamos hablando de que comenzó la temporada primavera-verano en el municipio de Lomas de Zamora y están entregando un kit de semillas agroecológicas a todos aquellos que quieran empezar a aprender a tener una huerta orgánica en casa. Y miren, tenemos el flyer, es precioso.
De esa manera vos lo que podés hacer es, además de aprender a tener una huerta y coparte con la jardinería, empezar a tener también una alimentación sana, segura es sin venenos, sin pesticidas y soberana en tu propia comunidad. Para acceder al kit de semillas te tenés que inscribir en el link y en el perfil de Instagram del municipio @ambientelomas. Es fácil, @ambientelomas, te metes ahí, te inscribís y te los mandan. Me encantó. Y otra de lomas tengo, mira, no estamos muy lomenses, un curso de observación de aves. Estamos hablando de que la Secretaría de Ambiente de Lomas también organizó para los sábados de noviembre un curso introductorio de avistaje de aves para aprender a reconocer las especies de la zona. Esto es una actividad abierta para todas las edades y también para inscribirte tenés que meterte en subambientelomas@gmail.com subambientelomas@gmail.com y ahí tenés una gran actividad para ir en familia, llevar a los chicos a conocer cuáles son las aves de tu localidad allí en Lomas. Y la última, estamos también presentando el libro de las 3 R's, el libro de Reducir, Reutilizar y Reciclar de Susana Martínez, publicado por NED Ediciones de la colección Proyecto Natura. Estamos hablando de que este libro profundiza sobre nuestras formas de comprar, usar, tirar y comprar, ese ciclo tan tóxico en el que estamos metidos, y las 3 R's nos proponen salir de ese círculo consumista y tratar de manera inteligente, creativa y responsable los recursos materiales que generamos todos los días, desde la A a la Z, partiendo de consejos sencillos y prácticos, señora. Señor, en este libro tenemos un montón de ideas para reducir los residuos de nuestros hogares. Y además está pensado este libro para calcular, reducir y compensar a fin de ayudar para encontrar alternativas y registrar pequeñas acciones que por lo pronto empiecen a reducir toda la basura que estamos generando como personas y económicamente activas que vivimos en nuestra sociedad. Se nos fue volando el programa. Vamos a estar encontrándonos el jueves que viene ya de vuelta con nuestra amiga Leti Martínez aquí en El Piso. Y como siempre les decimos, métanse en las redes de Eva TV. Síganos por Facebook, por Instagram, por Twitch, por donde vos quieras, la red que uses. Y por supuesto, súmate a la comunidad organizada más grande del mundo a través de el QR para poder sostener estos espacios de discusión, de política, de pelea y de compostaje. Un besito. Nos vemos la semana que viene. Chau.